Hemos estado estudiando el Sermón del Monte y en el famoso Sermón del Monte predicado por nuestro Señor Jesucristo, Él inicia con un tono de sabiduría hablando del camino de la felicidad y va a terminar con un tono profético señalando los dos destinos finales posibles para el hombre. Pero justo en el centro del sermón y por decirlo de una manera en la cima del sermón, nos enseña una oración modelo que conocemos como el Padre Nuestro y que encontramos en Mateo 6 del 9 al 13. Dice la escritura en Mateo 6 del 9 al 13, ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Hoy nos vamos a enfocar y vamos a estudiar la última de las peticiones de esta oración. En Mateo 6:13 leemos, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Vamos a tratar de explicar todo lo que hay detrás de estas frases. Lo primero que tenemos que notar es la conjunción, la I. No dice no nos dejes, sino dice y no nos dejes. Y algo que debe de llamar nuestra atención es que las primeras tres peticiones, aunque están vinculadas conceptualmente respecto a Dios, no están unidas por una I, pero las segundas tres peticiones que se enfocan en nuestras necesidades están unidas por una I, y esto nos muestra que la vida sostenida por la comida no es suficiente, el sustento no es la única necesidad del hombre. Necesitamos el pan de cada día, sí, pero también necesitamos el perdón de los pecados y también necesitamos la victoria sobre la tentación. Por otro lado, está ahí y no nos dejes caer en tentación, nos indica que esta es la última petición, pues ya no hay otra ahí antes de líbranos del mal. Entonces la explicación de líbranos del mal es que está unida a esta última petición y por eso podemos afirmar que son 6 peticiones, aunque algunos han encontrado 7 al separar líbranos del mal como una petición extra, pero por el tema de la sí, parece que lo más conveniente es entender que hay 3 peticiones enfocadas en Dios, similar a los 5 mandamientos, los 5 primeros mandamientos, y 3 peticiones enfocadas en el hombre, igual similar a los mandamientos, que primero hay un enfoque en Dios y luego en el hombre, y similar a las bienaventuranzas, que primero hay un enfoque en Dios y luego en el hombre. Pero entrando de lleno a esta tercera petición, el texto dice, y no nos metas y no nos lleves y no nos introduzcas en, y la palabra griega es peirasmos, que se traduce tentación. Algo interesante es que la Reina Valera 60 ha traducido y no nos metas en tentación, pero yo prefiero la traducción en este caso de las Américas por el entendimiento, no nos dejes caer, aunque obviamente en el griego la palabra griega sí es meter, llevar, introducir, poner dentro, pero el detalle es la otra palabra, la que se traduce tentación. Ha habido bastante discusión. Esta es la palabra griega peirasmos, y esta es una palabra que es amplia y tiene una potencial ambigüedad cuando la traemos del griego al español. Sabemos que no todos los idiomas se corresponden de manera perfecta. En el español hay 2 palabras distintas que traducen esta palabra. En varias ocasiones en la escritura se traduce como prueba o como probar, y también en algunas otras ocasiones se traduce como tentación o tentar. Y de alguna manera hay que entender también que hay una unión entre estas palabras, y de alguna manera son conceptos que aunque los entendemos separados, se presentan de manera simultánea en nuestra vida. Por un lado, la Biblia nos muestra que Dios prueba a su pueblo
para refinarlo, para disciplinarlo, para mostrarle lo que hay en su corazón. Deuteronomio 8, Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, te llevé al desierto para probarte y para que vieras lo que había en tu corazón. Entonces, él prueba a su pueblo para que el pueblo pueda detectar su necesidad de crecimiento, pero Dios no tienta a las personas, es decir, nunca va a procurar su caída mediante las pruebas. Quien tienta, lo vamos a ver en unos momentos, es el maligno. Y una de las cartas que nos ayuda a entender esta diferencia y a la vez simultaneidad entre prueba y tentación es Santiago. Santiago en su capítulo 1 nos habla de estas dos palabras y él de alguna manera mezcla los conceptos de prueba y tentación, sacando a luz una verdad. En cada circunstancia difícil somos a la vez probados por Dios, porque Dios está tratando de mostrarnos algo en nuestro corazón, porque Dios está tratando de refinarnos, de hacernos íntegros, de transformarnos, pero al mismo tiempo el enemigo está tratando de desviarnos, de alejarnos de Dios usando la misma situación. Vamos a ir entendiendo esto con un poco de mayor detalle después, pero las pruebas tienen los propósitos, por ejemplo, de proveer paciencia, aumentar la fuerza del carácter, formar el carácter, refinar, y la tentación tiene el propósito de llevar al pecado. Las pruebas nos ayudan a crecer en la fe, a crecer en la confianza en Dios, y obviamente las tentaciones intentan disminuir nuestra fe en Dios. Entonces, aquí por el contexto del maligno y de el no, entonces obviamente las traducciones lo traducen tentación porque la palabra se está usando en su sentido negativo, pero podría traducirse no nos metas en pruebas o cuando nos metas en pruebas no nos dejes sucumbir ante el maligno. De alguna manera, esa es como la idea global y esto lo vamos a seguir explicando. Lo que quiero que veamos es que toda prueba es al mismo tiempo una oportunidad de crecer, una oportunidad de avanzar, así como una tentación a pecar. Así como todo examen, sea en la universidad, sea médico, sea cualquier tipo de examen en la vida, es al mismo tiempo una oportunidad de ganar y celebrar o una posibilidad de perder y quizá de lamentarse si el examen sale favorable o no favorable. Y nuevamente, aunque la Reina Valera traduce no nos metas en tentación, debemos de entender que es incongruente pedirle algo a Dios que Él no puede hacer y no hace. Y esto lo vamos a ver ahora que vayamos a Santiago. Decir no nos metas en tentación sería orar para que Dios no haga lo que Él de hecho no puede hacer. Sería como pedirle a Dios que no peque. Eso es incongruente, es tonto, por decirlo de una manera. Por eso preferimos la traducción y le hemos titulado a este tema no nos dejes caer en tentación. Aquí quiero que vayamos al libro de Santiago y leamos en Santiago 1, versos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí en el verso 2 encontramos la misma palabra griega que Jesús está usando en Mateo 6:13, pero la está usando Santiago en un sentido positivo. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversos peirasmos en el griego, traducido pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia y esto nos ayuda a formar nuestro carácter. Pero veamos más abajo, siempre en Santiago, del 12 al 14. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vemos que aquí esta misma palabra se menciona varias veces en su forma sustantiva y en su forma verbal. El verso 12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo el peirasmos o que soporta el peirasmos, pero se traduce prueba porque está haciendo referencia a ganar, está haciendo referencia a vencer y está haciendo referencia a ser aprobado. Y luego dice que luego de ser aprobado va a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué objetivo? Dios envió la prueba para verificar la aprobación de este varón y para entregarle una corona. Esa prueba tiene un objetivo favorable, el objetivo de recibir una corona, de recibir una aprobación de parte de Dios. Esa prueba debe ser vista como una bendición. Pero más adelante en el verso 13 dice que nadie diga cuando es peirazo, y es la misma palabra, solo que en su forma verbal, cuando es tentado, pero se podría traducir probado, soy tentado, pero se podría traducir probado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Y ahí hay que entender que se puede extender el concepto, él mismo no prueba para el mal o no tienta para el mal o no está esperando un mal resultado de la adversidad que él sí está permitiendo. O sea, Dios no es el que tienta, la adversidad que Dios envía es para darnos una recompensa, no para deslizarnos hacia el pecado. Y entonces el verso 14 explica, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces, lo que está diciendo Santiago es que cuando venga la prueba, al mismo tiempo va a aparecer la tentación, pero la prueba viene de Dios, pero la tentación no viene de Dios. Entonces la oración sería algo como, Señor, cuando envíes prueba, no permitas que al aparecer la tentación yo caiga en la tentación, sino ayúdame a superar la prueba. Para entender esto voy a poner algunos ejemplos. Imagínense que usted se enferma o un ser amado suyo se enferma. Eso es una prueba de parte de Dios. Entonces, la prueba de parte de Dios es que en medio de la enfermedad usted glorifique a Dios y usted mantenga su fe y su esperanza en que su vida depende de Dios y en que y en que su felicidad, su paz y su gozo no depende de su enfermedad o no depende o no se pierde porque, por ejemplo, un ser amado de usted se haya enfermado. Eso sería una prueba para que su fe brille y el enemigo diga, es increíble, le mandé enfermedad a esta persona y su fe brilló. Y las personas digan, vino enfermedad a la vida o a la familia de esta persona y su fe se mantuvo firme. Eso es una prueba aprobada. Pero en la misma enfermedad, el enemigo se presenta como el tentador y le dice, Dios no te ama porque te mandó enfermedad o porque mandó enfermedad a tu familia. Entonces, en la misma circunstancia, pero la misma circunstancia es una oportunidad para que la fe brille o una oportunidad para que la fe sucumba ante la tentación del enemigo. Pongamos otro ejemplo diferente. Alguien viene, alguien viene y le dan, no sé, se gana la lotería, por poner un ejemplo así, ¿verdad? O sea, eso es una prueba de parte de Dios, una prueba para ver si al recibir esa cantidad de dinero su fe va a brillar y usted va a dar su diezmo, usted va a bendecir a las personas necesitadas, usted va a usar ese dinero para la expansión del reino de Dios y para el beneficio de otro. Eso es una prueba. Si eso sucede, si al llegar esa abundancia, esa bendición, ese dinero no esperado, usted lo usa para la gloria de Dios y el beneficio de los demás, su fe va a brillar.
Pero si por el contrario, su corazón se llena de codicia, de amor al dinero y surgen las pasiones y los deseos egoístas y se termina olvidando de Dios, entonces la misma situación fue una prueba para que la fe brillara y al mismo tiempo una tentación para apartarlo de Dios. Dios prueba promoviendo el bien, promoviendo el amor, promoviendo la paciencia, el carácter, la santidad y la perfección a través de las circunstancias de adversidad o de abundancia que puedan venir como situaciones inesperadas, pero el diablo y la carne aparecen para en esas mismas situaciones inesperadas instigar al mal y promover el pecado. Ahora, quiero hacer una pregunta aquí, quiero que la respondamos con la escritura. ¿De dónde proviene la tentación? Y probablemente ya yo dije la respuesta, pero quiero que vayamos a la escritura. Vayamos a Romanos 7, 22 y 23. Porque según el hombre interno, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En mi hombre interior, en mi espíritu, yo quiero agradar a Dios, pero hay una ley en mi carne, en mi cuerpo, hay una tendencia en mi genética, hay una ley, hay una programación en mi cerebro, hay canales en mi hipocampo que me desvían hacia el pecado. También Santiago nos decía en el verso 14, lo acabamos de leer, cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propias pasiones o por sus propios deseos. Entonces, hermanos, la tentación viene de nuestras propias pasiones y deseos, de lo que llamaríamos la carne. Veamos Santiago 4:1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen los pecados que se manifiestan en las batallas y en los conflictos entre nosotros? De nuestras propias pasiones. Ahora, no solamente la tentación viene de nuestras propias pasiones, hay dos factores de donde viene la tentación. Por un lado, de nuestras pasiones, pero vayamos a ver la otra razón. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3 y verso 5. Primera de Tesalonicenses 3:5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os habiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, Pablo tiene un temor de respecto a la iglesia de los tesalonicenses, porque él sabe que existe un ser llamado el tentador que pudo haberlos tentado a que ellos no perseveraran en su fe. Entonces, no solamente la tentación viene de nuestras pasiones, también la tentación viene del tentador. Veamos 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces vemos que el tentador engañó a Eva. El enemigo, la serpiente, el tentador es el mismo personaje, pero también va a intentar engañarnos a nosotros de la misma manera que engañó a Eva. Veamos cómo, leamos ahí abajo versos 13 y 14, 2 Corintios 11, 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilla, porque es lo mismo que Satanás se disfraza como ángel de luz.
Entonces, ¿cómo va a trabajar el tentador? A través de falsos ministros, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, porque lo que el enemigo hace es disfrazarse como ángel de luz. Entonces, la tentación viene de dos frentes. Por un lado nuestros deseos y por un lado el enemigo. El enemigo no nos podría tentar si no habría carne, y la carne de alguna manera no sería tan activa si no hubiera enemigo. El enemigo se aprovecha de nuestros deseos y engaña nuestros deseos para desviarnos, como decía Pablo en 2 Corintios 11:3, de la pureza y devoción a Cristo, para desviarnos de la fe en Cristo, para desviarnos del amor a Cristo, que es lo que le preocupaba a Pablo de la iglesia de Tesalonicenses. Entonces, vemos que es una oración que no es que no pida nunca ser tentado. Es una oración, la oración que Jesús nos está enseñando al enseñarnos a orar: no nos dejes caer en tentación. Es una oración que vive consciente de que la prueba vendrá, de que el día malo vendrá y de que juntamente con la prueba la tentación va a aparecer, porque tenemos una carne y porque hay un enemigo allá afuera. Pero la petición es ayuda para no sucumbir ante la tentación, sino salir victorioso de ella o salir victorioso de la prueba. Y hermanos, la primera tentación en la Biblia la encontramos precisamente cuando Adán y Eva deciden prestar atención y obedecer a la serpiente. Y esta misma tentación se presenta a nosotros muchas veces y de diferentes maneras. Algo que quiero que notemos y que analicemos en esta situación es que el fruto fue un elemento que Dios puso en el huerto para probar la confianza, la fe, por decirlo de una manera, la fe, la confianza, la obediencia de Adán y Eva a Dios. Antes de que apareciera el tentador, Adán y Eva ni se les pasó comer del fruto del bien y del mal. Ellos sabían, ellos tenían claro que Dios les había dicho que no debían de comer del fruto de ese árbol, y no se había despertado en ellos el atractivo para comer de ese fruto. El punto es que viene el diablo y utiliza el mismo elemento que Dios está usando para probar sin tentar, y lo convierte en una tentación. ¿Cómo lo convierte en una tentación? Distorsionando la palabra de Dios y ofreciendo juntamente con el fruto algo que nunca se le hubiera ocurrido a Adán y Eva cuando vieron el fruto. ¿Cree usted que Adán y Eva se hubieran imaginado: hoy seguramente si comemos de ese fruto vamos a ser como Dios? No, eso no les pasó por la mente y no les iba a pasar fácilmente por la mente. Fue el enemigo el que sembró ese pensamiento y hizo de eso algo, lo revistió de un falso atractivo. Si comen de ese fruto, van a ser como Dios. Entonces, ya oyendo que los iba a hacer como Dios, el fruto fue agradable, pero no solamente por el fruto fue agradable, sino lo que pasó a representar ese fruto en la mente de Adán y Eva fue lo que fue agradable para ellos, y terminaron comiendo del fruto. La tentación funciona de la misma manera. Dios trae situaciones inesperadas a nuestra vida. Son elementos que vienen a nuestra vida para probar nuestra fe en Él. Pero el enemigo viene y lo reviste de un atractivo engañoso, de un falso atractivo. Y ahí es donde nosotros, conscientes de esa realidad de que hay un enemigo, de esa realidad de que nuestros deseos son fácilmente engañables, debemos pedirle ayuda a Dios para no caer, para no ser engañados. De alguna manera, esta oración la podríamos interpretar como pedirle al Padre: guárdanos de pecar, guárdanos de ser engañados
por el tentador. Es muy interesante que Cristo fue revestido de poder e inició su ministerio público hasta después de haber salido victorioso de un proceso de tentación al que fue puesto a prueba en el desierto después de haber sido bautizado. Quiero que vayamos a Lucas 4 del 13 al 14. Y cuando el diablo hubo acabado la tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y se enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Dice que cuando el diablo acabó la tentación, ahí la palabra es peirasmos, es la misma palabra que se puede traducir prueba o tentación, se apartó de él y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Algo interesante es que cuando la tentación se terminó, cuando él fue aprobado, cuando él soportó la tentación, usando las palabras de Santiago, vemos que él volvió en el poder del Espíritu a Galilea e inició su ministerio. Y de alguna manera esto nos enseña que el vencer la tentación era algo necesario para que él llegara a ser efectivo en su ministerio, y de la misma manera el vencer las tentaciones, el vencer las pruebas es necesario para que nosotros lleguemos a ser efectivos en cumplir el llamado que Dios nos asignó, que Dios nos llamó a cumplir. Algo interesante es el paralelismo. Mateo probablemente tenía la intención de que sus lectores entendieran la petición de Mateo 6:13 en el contexto de Mateo 4, ¿verdad? Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, y por eso de alguna manera, de hecho la palabra es similar, el ser llevado, el no nos lleves o no nos metas, pero lo principal es el que usa el mismo verso, el verbo tentar en Mateo 4 que en Mateo 6:13, y ambos identifican a Satanás como el agente responsable de la tentación, porque en Mateo 6:13 se puede entender líbranos del maligno. Tanto la traducción líbranos del mal como la traducción líbranos del maligno son posibles. Entonces esto nos deja ver que el tentador, el diablo, es el maligno. Entonces, cuando los lectores ya estaban familiarizados con la experiencia de la tentación de Jesús, entienden con mayor facilidad esta petición y la interpretan como una petición que es necesaria ante la realidad de que la tentación va a venir, la tentación de desviarnos de obedecer al Padre en la comisión que nos ha sido dada, va a venir a nosotros, así como vino a nuestro Señor, porque el discípulo no es mayor que su maestro, sino debe de pasar por el camino que pasó el maestro, y al mismo tiempo, así como él ganó y así como Dios lo libró a él, nos puede librar a nosotros. Donald Carson comenta aquí: me parece que no nos dejes caer en tentación es una figura literaria o una figura retórica que expresa algo negando lo contrario, llamada lítote, que un ejemplo de esta figura retórica es no pocos es lo mismo que muchos. A la tentación se le niega, es como decir llévanos no a la tentación, sino lejos de ella. Es como decir, llévanos a la justicia, llévanos a situaciones a las que lejos de ser tentados seamos protegidos y por lo tanto mantenidos justos. Como lo expresa la segunda cláusula de esta petición, entonces seremos librados del maligno. Esta petición es un fuerte recordatorio de que así como debemos depender conscientemente de Dios para el sustento físico, también debemos depender totalmente de Él para el triunfo moral y la victoria espiritual. O sea, lo que la petición está enseñando es decir, Señor, aléjanos de la tentación, porque solo tú nos puedes mantener en victoria, solo tú nos puedes ayudar a mantenernos firmes. Y eso es algo que se repite. Pablo va a decir más adelante, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Va a decir, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de su armadura para estar firmes. Entonces es ese mismo entendimiento. Ahora veamos al menos, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero veamos al menos
tres elementos que la palabra nos enseña para librarnos de la tentación o para no caer en la tentación. El primer elemento que vemos fue el que Jesús precisamente usó, es la palabra de Dios. Y aquí quiero que leamos algunos versos en el Salmo 119. Empecemos leyendo el verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo que esta palabra nos dice es que cuando atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, eso nos va a fortalecer para no ser seducidos por el enemigo ni por nuestros deseos, para no pecar contra él. Leamos ahora Salmo 119, verso 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñorea de mí. Ordena o afirma mis pasos en tu palabra, de manera que ninguna iniquidad me domine o me gobierne o se enseñoree de mí. Cuando somos afirmados en la palabra, va a ser más difícil que el tentador nos engañe, porque vamos a estar cimentados en la verdad. Por eso parte de la armadura en sí se puede resumir en Cristo y verdad, porque es todos los elementos de la armadura representan a Cristo y al mismo tiempo representan la verdad. Sabemos también que Él es la verdad. Pero veamos también el verso 165 del Salmo 119. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. No hay para los que aman tu ley tropiezo. Otra versión dice, nada los hace tropezar. ¿Por qué? Porque aman tu ley, porque primero ponen su confianza en ti y no van a ser seducidos fácilmente por el enemigo. Pero hay otro consejo que Jesús nos da también para no caer en tentación. Vayamos a Mateo 26:41. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es el débil. Jesús dice, permanezcan despiertos y oren, velen y oren para que no caigan en tentación. Entonces, el segundo consejo para no caer en tentación, aparte de la palabra, del escrito está de cimentarnos en la palabra, es llevar esa palabra en oración al Padre, mantener una vida de oración. ¿Por qué? Porque la oración fortalece al espíritu que quiere que la fe brille en la prueba y debilita la carne que fácilmente va a ser seducida o engañada por el enemigo si está fuerte. Ahora, ¿en qué tentación no debían de caer los discípulos? Aquí estamos en la época previa a la cruz, en el Getsemaní, y la tentación que se iba a presentar para ellos era en dejar de creer que Jesús era el Mesías. Y una de las tentaciones más fuertes, miren hermanos, a veces creemos nosotros que la tentación más terrible para un creyente es el asesinato, el adulterio o no sé, ¿verdad? Las inmoralidades. No. La tentación más fuerte en la Escritura es dejar de creer en Dios. Es dejar, y no necesariamente rechazar la fe pasada, sino es rechazar la fe futura. Fue la tentación que no superó la generación del desierto. Ellos sí creyeron porque que Dios los había sacado de Egipto. Era obvio, Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, pero no creyeron que les podía dar la tierra. Pero no creyeron que les podía entregar en las manos a los gigantes. Entonces Dios cedieron a la tentación y murieron en el desierto. La misma tentación que está enfrentando la iglesia a la que el autor de los Hebreos escribe, no endurezcan su corazón y no caigan en incredulidad. La misma tentación que los discípulos aquí están enfrentando, y es una de las tentaciones más duras, que ante la adversidad dejemos de creer que Dios va a librarnos una vez más, como ya lo ha hecho. Esto está relacionado con un tercer elemento que nos ayuda a superar la tentación que vemos en Santiago 1:12 y en 1 Corintios 10:13. Santiago 1:12 ya lo leímos, pero básicamente dice, bienaventurado el hombre que persevera
bajo la prueba o que soporta la tentación. Y de alguna manera lo que la Escritura nos enseña es la necesidad de la perseverancia, conectándolo con el pensamiento anterior de seguir creyendo, aun cuando las circunstancias me dicen de esta no vas a salir, aun cuando los muchos enemigos me dicen no hay salvación para ti en Dios esta vez. Hay una gran tentación que es la tentación de tirar la toalla, la tentación de volver al vómito, la tentación de abandonar la carrera. Esa es una de las peores tentaciones y es de la tentación que más nos tenemos que cuidar, de dejar de congregarnos, de dejar de profesar nuestra fe, de volvernos al mundo. Es una tentación terrible. Veamos 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida, para que podáis soportar. Para que podáis soportar, para que podáis resistir. Vienen tentaciones, la palabra es la misma, peirasmos, que se puede traducir tentación o prueba. Dios sabe que eso va a venir, pero Él no va a permitir que venga de un tamaño que no puedan soportarla. Y si no la soportan, si no la resisten, es porque abrieron el oído al tentador y se dejaron seducir por sus propias pasiones. Pero Dios les ha dado la capacidad de poder perseverar, de poder resistir, de poder soportar, es decir, de seguir confiando en Él, aun cuando las circunstancias buscan hacer desmayar mi fe. Y esto es interesante, hermanos, porque uno de los enfoques que toda la oración del Padre Nuestro tiene, que lo hemos estado estudiando en cada petición, es el enfoque escatológico. La venida de los últimos tiempos. Y aquí muchos han interpretado esta palabra peirasmos como una referencia a ser librados del gran peirasmo, lo que sería la prueba final, la prueba de los últimos tiempos. Entonces aquí algunos entienden, y obviamente esto no niega la primera interpretación, sino que, como he enseñado en las otras peticiones, se suma. Y no solamente le pedimos al Señor que nos libre de las pruebas presentes, sino les pedimos que nos libre de la gran tribulación o del tiempo de prueba que va a venir para probar a los que moran sobre la tierra. Joacim Jeremías escribe: la petición final del Padre Nuestro también se refiere a la prueba final de la fe. Mira hacia el tiempo de prueba final y más severo de la fe, a la que le espera a los discípulos en la revelación del misterio del mal, cuando sea desatado el misterio de la iniquidad, cuando se revele el anticristo, cuando suceda la abominación desoladora y cuando Satanás se ponga en el lugar de Dios y venga la persecución final y la seducción inminente de los santos por falsos profetas y falsos salvadores. La prueba final es la apostasía, dice Joacim Jeremías. Aquí lo que estamos orando es decir, Señor, que cuando venga ese tiempo de apostasía final, no caigamos en la apostasía. La evidencia más fuerte para afirmar este punto de vista escatológico es un pasaje que habla de ese tiempo de prueba final y usa la misma palabra peirasmos. Vamos a Apocalipsis 3:10. Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, también yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Ya que has guardado la palabra de mi perseverancia, mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba. Algunos traducen de, pero yo creo que la mejor traducción es en. Y ese término prueba es el griego peirasmos, que viene para probar, peirazo, que podría traducirse tentar a los que habiten sobre la tierra. Muchos han entendido esto, que esta es una promesa que Dios le está haciendo a la iglesia fiel, que los va a escapar o a sacar de la gran tribulación. Yo no estoy de acuerdo con esta interpretación,
porque no parece cuadrar con algunos pasajes paralelos especial, y como no es el tema de hoy, solo vamos a ver uno, el más indicado es Juan 17:15. Vayamos a Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los saques, que los quites, que te los lleves del mundo. No es una petición de que te los escapes, sino que los guardes. Y ese guardes es el mismo verbo, yo te guardaré del mal. Es la misma expresión, líbranos del mal, del maligno, del mal. Se puede traducir líbranos del maligno, puede traducirse líbralos del mal. Es exactamente la misma expresión. Pero hay un pasaje clave aquí. Vayamos a 1 Pedro 1, del 5 al 7. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, al fin de que todos la vean. Así que alégrese de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. En el verso 5 dice, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Pero esa protección no significa que no hayan pruebas. Al contrario, son protegidos, aunque al mismo tiempo son afligidos por diversas pruebas. ¿Por qué Dios permite las pruebas protegiéndolos al mismo tiempo? Porque hay un propósito, que su fe brille y que ustedes terminen recibiendo al final alabanza, gloria y honor cuando Cristo regrese. Entonces, claramente la Biblia nos muestra que somos protegidos no de las pruebas, sino en medio de las pruebas. Porque hay un propósito para la prueba, como va a haber un propósito para la tribulación final de los últimos días, que la fe sea pulida y purificada. La petición no es que no haya prueba, sino que aunque haya prueba, seamos preservados ante las pruebas. De hecho, uno de los padres de la iglesia, en la iglesia al principio, algunos dijeron, esto no es canónico, no es inspirado, pero algunos dijeron que Jesús les había dicho a sus discípulos que nadie puede obtener el reino de Dios si no ha pasado pruebas por aquí. Y básicamente lo que nos deja ver, aunque no sea canónico, nos deja ver que ellos entendían que el entrar al reino necesitaba del haber salido victorioso de las pruebas. Entonces, lo que está pidiendo esta oración es que Dios nos ayude a superar las pruebas que van a venir y en el tiempo final el mover de engaño y la persecución que va a venir, y que Jesús da a entender en Mateo 24:31 que los santos lo van a pasar porque les dice claramente. Ya no vamos a ir al pasaje, pero en Mateo 24:21 al 24, Él les dice, va a venir gran tribulación. A ustedes que van a estar en esa gran tribulación, les van a decir, ahí está el Cristo, ahí está, no vayan. O sea, Él está dando a entender que su pueblo va a estar en ese tiempo, pero que va a ser protegido. Y algo maravilloso es que Él dice que van a levantarse falsos cristos y falsos maestros y van a tratar de engañar de ser posible, y eso es maravilloso, porque el mismo pasaje Cristo está diciendo, los van a tratar de engañar, pero no es posible que los terminen engañando. Ahora, la mayor tentación del tiempo escatológico es el peligro de la apostasía, pero hermanos, es un peligro que corremos y que corre muchísima gente hoy, porque hoy todos nosotros conocemos personas que se han alejado del Señor, que lo conocían y están lejos de Él. Y esta petición es esa petición, guárdanos, no solo a mí, sino a mis hermanos, de alejarnos de ti, de caer en la tentación
de seguir creyendo en ti, de seguir buscándote. La segunda petición dice, líbranos del mal o líbranos del maligno. Y algo interesante es que en el griego, fonero se puede traducir tanto del mal como del maligno. El neutro y el masculino son iguales, pero más allá de entrar en un debate, ambos son posibles, porque obviamente el maligno viene como tentador y él también promueve males. Algo interesante es que en el Antiguo Testamento no encontramos tantas referencias al maligno, pero sí encontramos en los Salmos muchas referencias al mal en forma de enemigos, dolor, sufrimiento, aflicciones y muertes, pero también siempre se encuentran las referencias a Dios librando, protegiendo, siendo escudo, siendo protector. Por ejemplo, en el Salmo 121:7 leemos, el Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, y todo mal incluye al maligno. Cabe resaltar de que en muchas de estas promesas implica la batalla. Por ejemplo, a Jeremías el Señor le dice, te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la garra de los violentos, pero antes le ha dicho, lucharán contra ti, pero no te vencerán. Entonces, es claro el pensamiento de que van a venir tribulaciones, el enemigo se va a levantar, el enemigo es real, va a venir oposición, pero en Dios encontraremos la ayuda para que eso solamente nos sirva para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe brille, para que nuestro carácter sea formado y para que al final recibamos de parte de Dios, como lo leímos en Pedro, honra, alabanza y honor. Hermanos, no hay promesa o garantía de que los cristianos serán librados del sufrimiento y de la prueba. Al contrario, Jesús ha dicho y nos ha invitado al sufrimiento, entendiendo que vendrán tribulaciones. Eso fue el tema de las bienaventuranzas. Él también dice que vendrán persecuciones, que el mundo nos odiará, pero claramente, como leímos en 2 Corintios 10:13, perdón, como leímos en 2 Corintios 10:13, Dios no permitirá que no podamos salir de la tentación. Él nos dará la salida. Bonhoeffer expresó, el discípulo es consciente de su debilidad y no se expone innecesariamente a la tentación para probar la fuerza de su fe. Clama a Dios que no ponga a prueba su insignificante fe, sino que lo preserve a la hora de la tentación. Bradus escribió, el creyente humilde desconfía de sí mismo porque es consciente de sus tendencias al pecado y de su debilidad para caer ante la tentación. Por eso le pide al Señor, no nos dejes caer en tentación. Carson escribió, a medida que los cristianos crecen en una vida santa, sienten su profunda debilidad moral inherente y se regocijan de que cualquier virtud que posean aparece como fruto del Espíritu. Cada vez reconocen más las sutilezas engañosas de sus propios corazones y también la astucia maliciosa del maligno, y por eso oran fervientemente a su Padre, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Algo interesante para terminar es que también es posible que esta última frase, sino líbranos del mal, sea un resumen de las últimas tres peticiones. Ustedes se recordarán que explicamos que la frase así en el cielo, así como es en el cielo, sea también en la tierra, es un resumen de las primeras tres peticiones, porque en el cielo el nombre de Dios es santificado y aquí no, en el cielo Él reina y aquí no, y en el cielo se ejecuta su voluntad y aquí no. Así también es posible que este líbranos del mal sea un resumen de las últimas tres peticiones. Sería como líbranos del mal del hambre, dándonos nuestro pan diario, líbranos del mal de la culpa o de la impenitencia o de la dureza de corazón, perdonando nuestros pecados, y líbranos del mal de la apostasía, de la caída, de la incredulidad, del mantenernos en inmadurez espiritual, no dejándonos caer en la tentación de dejar de creer en ti. O sea, sería una liberación de los diferentes tipos de males
que van a aparecer ante nosotros. Esto nos recordaría las palabras de Agur: no me hagas caer en demasiada pobreza para que no robe y profane tu nombre. Nos recuerda las palabras de Pablo en Romanos 2:5: por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira. Y nos hace orar librándonos de la falta de arrepentimiento genuino, de creer que somos salvos y no lo somos, pero también es pedirle a Dios que nos libre de las intenciones de nuestra carne y del engaño del tentador, que busca que dejemos de poner nuestra fe en Dios. Quiero terminar leyendo 2 Tesalonicenses 3, del 1 al 3. Dice: finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Algo maravilloso en este pasaje es que Pablo conecta la necesidad de oración para ser librados del mal con la certeza de que Dios protegerá a su pueblo del maligno. ¿Por qué oramos? No nos dejes caer en tentación, porque nuestro Dios es poderoso para protegernos de no caer en tentación, sino para fortalecer nuestra fe, y porque Él es el que nos protege de los diferentes males que amenazan nuestra vida, sea la escasez, sea la dureza de corazón, o sea el caer en muchos pecados, pero principalmente en el pecado de le voy a llamar apostasía, pero quiero aclarar que no creo que la salvación se pierda, ni que la apostasía se refiere únicamente a una negación total de la fe, sino que se refiere a el no seguir perseverando en la fe con la que debería de seguir perseverando. Quiero terminar, como siempre, con algunas preguntas de reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que oraste genuinamente reconociendo tu tendencia a caer en la tentación? ¿Vives consciente de la guerra en la que constantemente estás, tanto con tu carne como con el enemigo? ¿Que ellos buscan ganar terreno en tu corazón para que dejes de confiar en Dios? ¿Comprendes que esta petición no niega la realidad de que las pruebas vendrán, sino que ante esa realidad clama para que nuestra fe no sucumba ante las pruebas, sino que se manifieste y brille en medio de ellas? Señor, te damos gracias por tu palabra y oramos como tú nos enseñaste a orar, que cuando venga tiempos de adversidad, que cuando vengan adversidades en forma de situaciones difíciles o aún de situaciones favorables, que en ambos momentos podamos superar la prueba buscando tu gloria y buscando el bien de los demás, y no caer en la tentación de dejar de confiar en ti ante lo duro de la prueba o ante lo favorable de la bendición. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes confiando en ti y en que tú nos libras de los males que puedan acercarse a nuestra vida. Oramos, Señor, no nos dejes caer en tentación. Consérvanos en la justicia. Apártanos de la incredulidad y ayúdanos a estar firmes en la fe, a fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza. Y ante las necesidades que presentamos, mientras tú regresas y mientras tu reino se establece, líbranos de toda especie de mal, de los males
de nuestro propio corazón, de los males del mundo en el que vivimos y del maligno mismo que se presenta para tentarnos y engañarnos a que no sigamos confiando en ti y buscándote a ti. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la fe hasta tu venida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.